Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 24 de junio, Salva Señor, dirigido por el hermano Segundo Sánchez. Salva Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Salmo 12:1. El hermano Segundo Sánchez León es comunicador social, estudiante de teología en la Facultad Teológica Bautista y líder del Ministerio de Motociclistas Biker for Christ. Su trayectoria combina el estudio académico con una profunda vocación ministerial, lo que le ha permitido desarrollar una perspectiva amplia sobre la fe y la comunicación. Como padre de 2 hijos y esposo, ha equilibrado su vida familiar con su compromiso con el Evangelio, dedicándose al servicio y liderazgo cristiano. Su interés en la teología reformada y su participación en la Iglesia Bautista Reformada lo han llevado a explorar temas de interpretación bíblica y predicación. Actualmente, su formación teológica y su liderazgo en Biker for Christ le permiten impactar diversas comunidades, llevando el mensaje del Evangelio a través del motociclismo y el compañerismo cristiano. He hallado en Cristo plena salvación por la sangre que el justo vertió. Toda mancha borra de mi corazón y descanso feliz en su amor. Ya con sangre lavó mis pecados el buen Salvador, y mis culpas el dulce Jesús llevó. Oh, cuán grande e inmenso es su amor. Ya del mundo olvido toda la aflicción, porque Cristo mi deuda pagó. Ya soporto firme toda tentación, porque Cristo la fuerza me dio. Ya con sangre lavó mis pecados el buen Salvador, y mis culpas el dulce Jesús llevó. Oh, cuán grande e inmenso es su amor. Vestiduras blancas me dará Jesús cuando venga este mundo a juzgar. Viviré a su lado en la mansión de luz, donde hay dicha y encanto sin par. Ya con sangre lavó mis pecados el buen Salvador, y mis culpas el dulce Jesús llevó. Oh, cuán grande e inmenso es su amor. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos Bien, días. bien, gracias a Dios. Está bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Bueno, mis hermanos, el día de hoy tenemos el devocional de junio 24. Salva, Señor, y nos está acompañando nuestro hermano Segundo Sánchez. Así que, hermano, muy buenos días y adelante. Muy buenos días, Carito. Muy buenos días, mis amados. ¿Cómo están? Me alegra verlos en esta mañana. Muy lluviosa, pero es una mañana hermosa porque Dios está con nosotros. Ahí sí podemos decir como su nombre, Emanuel, Dios con nosotros. Bueno, mis amados, entonces vamos a iniciar hoy con nuestro devocional, un devocional muy bonito como todos los devocionales que hemos tenido. Y vamos a iniciar entonces con una oración para que me acompañen en esta oración. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por bendecirnos con esta nueva misericordia, esta nueva mañana. Te pedimos que hoy tú nos ayudes, nos confrontes a través de tu palabra, nos guíes, nos direcciones, nos asistas y nos permitas hoy, Señor, abrir nuestro entendimiento y que tú nos des sabiduría, Señor, para hoy aplicar ese mensaje a nuestras vidas, Señor. Te pedimos también hoy que nos perdone nuestros pecados, que nos ayudes a vivir una vida piadosa, que nos guíes, que todo lo que hagamos, que emprendamos, glorifique tu nombre, Señor.
Ayúdanos, Dios, te lo pedimos. Oramos por las personas que están pasando pruebas, tribulaciones, las que están enfermas. Oramos para que en tu gracia, en tu favor y en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor, tú los sanes, tú los ayudes a salir de esas situaciones difíciles, Dios, por favor. También oramos por nuestra nación, que necesitamos que tu nombre, Señor, sea glorificado en esta tierra, Señor. Por favor, perdona los pecados de nuestros gobernantes, de nuestro país, de nuestra nación. No los tomes en cuenta, Señor. Ten misericordia una vez más de nuestra nación. Señor, y ayúdanos, Señor, a nosotros ser instrumentos de tu paz, ser instrumentos, Señor, de ti, para que podamos ser útiles, podamos predicar el evangelio a esta nación que tanto necesita de ti. Creemos que la paz solamente viene de ti y tú das no la paz como el mundo la da, Señor. Creemos que tú eres un Dios bueno, maravilloso, poderoso, soberano y que tienes el control de todas las cosas, incluyendo nuestra amada nación. Señor, muchas gracias. A ti la gloria, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces vamos a iniciar. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura de nuestro devocional de hoy, junio 24? A ver. Mariluz, por favor, Mariluz, ayúdanos con la lectura de nuestro devocional. Hola, muy buenos días para todos. Buenos Junio días. 24. Salva, Señor. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. En todas las épocas el pueblo de Dios ha aprendido que ser hijos de Dios no nos hace inmunes a las dificultades de la vida. Una de las razones por las que los salmos son un tesoro tan grande es que nos muestran cómo el pueblo de Dios soportó diversas pruebas. Santiago 1:2. Y lo que los salmos nos ofrecen no es un plano para arreglar nuestros problemas, sino más bien qué pena, estoy siendo borroso. Un modelo para responder de forma fiel a ellos. La vida de David estuvo llena de dificultades. Él enfrentó intentos de quitarle la vida de parte de personajes como Goliat y Saúl. Primera de Samuel 17 y 19. Fue el blanco de un golpe de estado llevado a cabo por su propio hijo, según segunda de Samuel 14:15. Se enfrentó a dificultades y tragedias provocadas por su pecado y necedad. Segunda de Samuel 11 y 12. Sin embargo, el Salmo 12 describe otro tipo de lucha, la de vivir en medio de los impíos. La maldad que rodeaba a David llegaba por medio de palabras hipócritas. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Salmos 12:2. Llegaba por medio de palabras desafiantes. Los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Versículo 4. Llegaba por medio de valores degradados, evidentes en la forma en la que la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Versículo 8. No es difícil imaginar cuán complicado es vivir en tales circunstancias. Imagina las formas en las que pudo haber respondido David. Pudo haber escrito sus quejas, descrito su furor o explicado de qué forma tomaría el asunto en sus propias manos. Y ciertamente hay lugar para actuar con sabiduría y justicia. Sin embargo, ¿cuál fue su primera respuesta? Esta se encuentra en las palabras iniciales del Salmo. Salva, Señor. Salmo 12:1. La respuesta de David a la impiedad a su alrededor fue rogar a Dios por ayuda con humildad y urgencia. Algunos miramos a nuestro alrededor y vemos muchas cosas en común con lo que David describe en el Salmo 12. Escuchamos hipocresía y palabras desafiantes y vemos cómo se exalta la maldad como si fuera buena. Sabemos cómo se sentía David
y compartimos su angustia. Sin embargo, compartimos también su respuesta. Pablo nos dice que si queremos ser hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, debemos hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Filipenses 2, 14 y 15. Además, nos dice que no debemos afanarnos por nada, sino más bien orar por todo. Cuando nos enfrentamos a la impiedad, es fácil enojarnos, llenarnos de orgullo o perder la esperanza. Es fácil darnos por vencido y seguir la corriente. Es más difícil, pero mucho mejor, seguir el ejemplo de David. Orar, confiar y obedecer. Un compromiso con orar es una manera poderosa de declarar tu lealtad únicamente a Jesucristo. La siguiente vez que desconcierte algún elemento de maldad en tu comunidad o en tu cultura, ora. Pide a Dios que te salve, te ayude y te libre del mal. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24 y Filipenses 2, del 2 al 16. Gracias, hermanita, muy amable. Bueno, mis amados, ¿qué tal este devocional? Salva, Señor. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que también son los desiertos, las pruebas. Se ha hablado mucho en este devocional de Alistair Begg, en muchos devocionales se ha hablado mucho de las pruebas, de las crisis, de los desiertos, y preciso me han tocado a mí. Hoy vamos a hablar un poco más de ellos, pero hoy quiero centrarme en el personaje principal que escribió este salmo, ¿quién es? El rey David. Entonces, vamos a hablar hoy, como buenos bautistas, de 3 puntos, 3 encabezados o 3 postulados, como usted lo quiera llamar. Entonces, vamos a iniciar con nuestro primer encabezado, y es el clamor en medio del caos. Aquí ¿qué vemos? Aquí vemos el rey David escribiendo este salmo y levantando una súplica porque él ve la corrupción moral y espiritual a su alrededor. Entonces su clamor es, ¿cuál es? Salva, Señor. Un clamor que también puede surgir del alma de quien está en aflicción, confusión, pecado o desilusión. Y eso es lo que vemos en David. David escribe este salmo quejándose, colocando una súplica, pero también él aplica sus medios para poder descansar en la paz que solamente Dios nos puede dar. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos clamado igual cuando nos sentimos solos? Cuando somos probados o cuando el pecado ha causado ruina a nuestro alrededor. Y eso es lo que a veces nos frustra a nosotros como seres humanos. Nos frustramos cuando de pronto vemos que la gente no hace la voluntad de Dios, cuando vemos tanta corrupción, cuando vemos tanta maldad, pero también cuando nuestro pecado nos acecha y le damos rienda suelta y vemos a nuestro alrededor que como que también nos juzgan, nos critican, entonces eso también hace que nos frustremos también y que vivamos no como Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Ves? Entonces a veces nos sentimos mal también por muchas circunstancias. Entonces aquí vemos nuestro primer encabezado, el clamor en medio del caos. ¿Qué es lo que el rey David aconseja para hacer cuando estamos atribulados? Cuando estamos pasando, mejor dicho, el desierto, la prueba. No sé cuántos aquí estén pasando circunstancias difíciles en este momento, no lo sé, pero Dios sí sabe, Dios conoce tu corazón, Él tiene lo maravilloso es que Él tiene el control. Nada se le ha salido de sus manos y eso es lo que el creyente tiene que entenderlo siempre. Dios tiene el control. Amén. Bueno, mis amados, entonces, cuando David escribe este salmo, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y en el verso 2 dice, de ese mismo Salmo 12, dice, habla mentira cada uno con su prójimo,
hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Es la queja que estaba colocando David, y es lo que podemos ver en nuestro primer encabezado: clamor en medio del caos. Ahora, quiero que miremos hoy nuestro segundo encabezado y nos vamos a centrar en este segundo encabezado, y es que las pruebas que vienen por el pecado. Y vamos a hablar en nuestro tercer encabezado, las pruebas como trato de Dios para formar carácter. Entonces, hay dos circunstancias que las he colocado acá, por las cuales vienen las pruebas, los desiertos, las situaciones difíciles. Una es por el pecado y la segunda es por formación del carácter, porque Dios quiere tratar algo en mi vida, no necesariamente es porque estoy en pecado, y eso es lo que quiero que tengamos todos presentes hoy, ¿no? Que no vayan a decir, no, es que él dijo que solamente las pruebas llegaban por el pecado. No, también llegan por eso una formación de Dios, es porque Dios quiere formar en nosotros nuestro carácter, quiere formar en alguna área de nosotros que ha estado débil. Dios quiere formarnos y fortalecernos, y a través de las pruebas, recuerden que las pruebas, los desiertos son medios de gracia. ¿Ves? Que todo creyente pasa, todo creyente vive, y lo vemos alrededor de los 66 libros de nuestras Sagradas Escrituras, como Dios ha pasado por pruebas y desiertos a muchos hombres de Dios, y no necesariamente por su pecado, y ahorita lo vamos a mirar. Entonces, en nuestro segundo encabezado vamos a hablar sobre las pruebas como un trato de Dios para formar carácter en nuestro tercero, y en nuestro segundo, las pruebas que vienen por el pecado. Y vamos a mirar hoy un gran ejemplo, y es la caída de David. En el capítulo 11 de Segunda de Samuel se narra cómo fue que cayó David. Usted ya se sabe toda la historia, así que a usted se la han predicado miles de veces y sé que usted la ha leído. Entonces, David, el autor de este salmo, conoció de cerca las consecuencias de su pecado. Su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías trajeron severas consecuencias. Entonces, el problema no es el pecar. Yo le digo a la persona, el problema no tuyo no es el pecado. El problema tuyo es que no quieres afrontar las consecuencias de tu pecado, ¿sí? Ahora, lo hablo también en primera persona, nosotros, yo también, que también soy un pecador. Entonces, nosotros pecamos y no queremos afrontar las consecuencias, ¿ves? Entonces tenemos, con la misma gallardía con la cual pecamos, con esa misma gallardía afrontar las consecuencias. Entonces, antes de que, cuando viene la tentación, ese es mi consejo que siempre he dado a todo el mundo: cuando vayas a pecar, piensa en las consecuencias. Piensa primero en que tú no estás pecando contra ti, estás pecando contra el Dios soberano, contra el Dios todopoderoso. Eso es lo primero que tienes que analizar. Y lo segundo es que van a venir unas consecuencias. Tarde o temprano van a venir unas consecuencias. Resulta que la Biblia misma enseña que Dios no pasará por inocente al que es culpable. Así es de que David pecó. Sí, listo, pecó. Y todos somos unos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. Pero, aquí hay un pero, que no queremos afrontarlo. Entonces aquí vemos a David que peca, entonces la gente se excusa en David, ¿no? Y dice, pero si David tenía el corazón conforme al de Dios y pecó, y mire cómo Dios lo levantó. Sí, pero mire las consecuencias que nadie las predica casi. Predican solamente, David pecó. El Salmo 51 está un verdadero arrepentimiento. Sí, es un verdadero arrepentimiento, Salmo 51. Por eso tuvo el corazón conforme al de Dios, porque en él hubo un verdadero arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento sincero, y lo vemos en el Salmo 51. Pero mira que Dios no lo dejó sin las consecuencias, y hoy las vamos a ver. Entonces, la primera consecuencia que tuvo David, ¿cuál fue? La muerte de su hijo. Y quiero que vayamos todos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos a estar leyendo el versículo 14. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Amén. ¿Quién lo tiene para que por favor me lo lea? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 14.
Estelita, por favor. Sí, mi hermano. Buen día para todos. Segundo libro de Samuel 12:14 dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Amén. Hermanita, léeme el 18 también, el verso 18, versículo 18. Y al séptimo día murió el niño. Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Amén. Mira, ahora miremos todo el contexto completo. Bueno, David pecó. Cuando él peca, esta mujer queda llenita de amor, ¿sí? Quedó embarazada. Entonces David necesitaba mirar cómo camuflaba su pecado y no podía llegó hasta el asesinato. Mandó asesinar a su esposo. Bueno, ya lo sabemos todos, pero aquí ¿qué vemos? Que la primera consecuencia que vemos es que ese bebé muere. Él comienza a orar cuando antes de nacer, cuando nace el bebé, él ora, le pide a Dios que tenga misericordia para que ese bebé no muera. Pero dice aquí la escritura que una de las consecuencias fue que el bebé murió. Entonces, la primera consecuencia, el bebé murió. La segunda consecuencia, violencia en su familia. Eso sí es, qué tristeza lo que va a suceder. Quiero que lo leamos. Capítulo 13 de Segunda de Samuel. Y vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículos 1 y 2. ¿Quién no tiene, por favor, que me lo lea? Estelita. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Amén. Bueno, ustedes ya se conocen ya la historia. Aquí vemos que Amnón era un hijo de David, ¿sí? Y Tamar era hija también de David, pero de otra mamá. O sea que ellos dos eran hermanastros, ya se conoce la historia. Y Amnón estaba enamorado de su hermana. La veía con otros ojos, unos ojos carnales. Entonces sus amigos, malos amigos, comenzaron a aconsejarle una trama, o sea, le aconsejaron de una manera muy astuta cómo se debía llegar a su hermana. Y ya vemos acá, ya en el versículo 10 al 15, lo que hace Amnón con su hermana, la invita que venga, le traiga la comida, él se hace el enfermo, y cuando viene Tamar a servirle la comida, él ¿qué hace? La viola. Y después de que la viola, después de que está con ella, la aborrece y dice que con el mismo amor que la amaba, así fue el mismo odio con que la aborreció. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado al principio se nos muestra hermoso, bonito, porque si no se nos mostrara hermoso, nadie pecaría. El pecado siempre se va a mostrar hermoso, se va a mostrar bonito, así nos lo presenta el enemigo. Pero después de que uno peca, Dios mío, ya después comienza uno a ver horrible, porque ya viene esa cochina conciencia a reargüirnos. Y ahí fue lo que le sucedió a Amnón. Con el mismo amor que la amaba, así le llegó el mismo odio con el cual la aborreció. Entonces, la segunda consecuencia que vemos aquí, ¿cuál es? Que Amnón, su hijo, el hijo de David, viola a su hija, a Tamar, o sea, a su hermanastra, la viola. Bueno, ahí va la segunda consecuencia. La tercera consecuencia la vemos en el versículo 20 al 29 de Segunda de Samuel. ¿Qué es lo que pasa ahí? Absalón se entera de que su hermana, ahora, Tamar era hermana de Absalón de parte de mamá y papá, o sea, era hijo de David Absalón, pero
la misma mujer con la mamá de Absalón era la misma mamá de Tamar, o sea que ellos eran hermanos por papá y mamá. Entonces, al ver que Amnón había violado a su hermana, o sea, a su hermanastro, y que David no había hecho nada, Absalón quería que David corrigiera a Amnón de una manera severa por haber violado a su hermana, pero David no hizo nada. Entonces vino una ira incontrolada de Absalón contra su hermano Amnón. Y aquí vemos tremendo lo que sucede. Absalón invita a su hermano, lo emborracha y después lo manda a asesinar. Eso lo vemos ahí en 2 Samuel capítulo 13, del versículo 20 al 29, pero como el tiempo en televisión es corto, no podemos leer todos esos versículos, pero usted lo va a leer en casa. Entonces aquí vemos que la tercera consecuencia, ¿cuál es? Que Absalón asesina a su hermano. Cuando se entera David se estresa, dice, Dios mío, y comienza a entender que todo eso son consecuencias del pecado, mi hermano. Así es de que antes de pecar piensa en las consecuencias. Y eso es lo que nos tiene a nosotros que confrontar, que el pecado, listo, si yo me arrepiento de corazón, Dios me perdona, sí, pero las consecuencias, recuerde que todo sale a luz, no hay nada encubierto que Dios no saque, que Dios no lo saque a luz. Cuando David peca, él tapa todo, que nadie se entere y todo tapa. ¿Dios a quién usa? A un profeta llamado Natán. ¿Para qué? Para que le escarbe su pecado. Así de que usted antes de pecar, así usted esté en secreto y usted lo haga en secreto, que nadie se dio cuenta. Tarde o temprano ese secreto va a salir a la luz. ¿Listo? Todo va a salir a la luz, no hay nada secreto para Dios, así usted lo haga en secreto. ¿Cuáles las palabras que usó el profeta Natán con David cuando David pecó? Le dijo, lo que tú hiciste en secreto, Dios te lo sacó en público. ¿Ves? Entonces, antes de pecar, piensa en las consecuencias. ¿Ves? Entonces aquí vemos la tercera consecuencia. Absalón asesina a su hermano. Ahora, ahí no se quedó la cosa. Siguieron las consecuencias. ¿Qué pasa después? En 2 Samuel, en el capítulo 15, vemos que Absalón le hace un golpe de estado a su papá y termina con ese pensamiento de aún asesinar a su papá. Le hace un golpe de estado al rey David y fuera de eso piensa en asesinar a su propio padre. Mire las consecuencias. Entonces aquí vemos la cuarta consecuencia, Absalón le hace un golpe de estado a su papá. Y lo último que vemos aquí es que termina Absalón siendo asesinado por los siervos de David. Mire todas las consecuencias de nuestro pecado. Así es de que si esta palabra no nos confronta a nosotros, si estamos graves, estamos mal. Porque sabiendo nosotros que todo pecado tiene consecuencia y lo seguimos haciendo, ya estamos mal. Entonces, ¿qué nos deja de reflexión este segundo punto? La reflexión es que aunque David fue perdonado, las consecuencias lo acompañaron. Y recuerde, las pruebas no eran solo el castigo para David, sino parte de un proceso de quebrantamiento, restauración y formación de carácter. Cuando pasamos por pruebas por causa del pecado, la actitud correcta, ¿cuál es? No es la queja, sino la humillación y el arrepentimiento. Así como David escribió también en el Salmo 32:3. ¿Quién me quiere leer el Salmo 32:3? Salmo 32:3. Carlos, por favor, Carlitos. Sí, señor, Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Amén, gracias, mi hermano. Cuando el rey David escribe este Salmo 32 y habla sobre el arrepentimiento, porque está hablando en ese Salmo sobre el arrepentimiento, él dice algo sabio, él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, mientras yo guardé mi secreto, mientras yo guardé mi pecado, yo no lo confesé. David no confesó su pecado porque él quiso. ¿Cuándo fue que confesó el pecado David? Cuando fue confrontado.
Si Natán no lo hubiera confrontado, no sé qué hubiera pasado. Hubiera seguido ahí guardando su pecado. A veces hay en nosotros pecados que están escondidos. Tarde o temprano, si usted no los confiesa, ¿qué va a pasar? Van a salir a luz, van a salir a flote, y así ha pasado. Ahorita esto hemos visto en Colombia y en el mundo entero. La gente tenía sus pecados escondidos, sus secretos de pecado. Y con el tiempo, ¿qué cree que pasó? Salieron a luz, y cuando fueron confrontados les tocó confesar a la mala, como el rey David. Así es de que si usted tiene pecados secretos por allá y usted está en pecado y no quiere confesarlo y no se quiere arrepentir, tarde o temprano ese pecado te va a seguir, tu pecado te va a alcanzar. Y eso fue lo que dice David: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Así es de que se le están envejeciendo sus huesos. Hoy es el tiempo de poder confesarnos el pecado y decirle: Señor, perdóname, me arrepiento, ayúdame a ser sincero y honesto contigo y conmigo mismo. Y eso es lo que necesitamos. Amén. Bueno, mis amados, vamos a nuestro tercer encabezado, y es las pruebas como trato de Dios para formar carácter. Ahora, no simplemente las pruebas llegan por el pecado, también llegan por formación de Dios. Dios tiene sus instrumentos divinos para formarnos, para formar nuestro carácter, hacernos cada día mejores creyentes, hacernos cada día mejores cristianos. Entonces, quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2. ¿Quién me lo quiere leer? Carito, por favor, Carito, léenos. Dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Amén. Gracias, Carito. Siempre Carito nos sorprende con diferentes traducciones de las escrituras. Yo aquí lo tengo en la Reina Valera, y así como enchapaba la antigua, con la Reina Valera y las Américas nomás. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios también prueba a sus hijos, no solo por castigo, sino para formar carácter. Las pruebas enseñan paciencia, dependencia, mansedumbre y obediencia. Recuerde que las pruebas no simplemente van a llegar por consecuencias del pecado, sino también porque Dios también prueba a sus hijos. ¿Ves? Entonces no solo es por un castigo, sino para formar también nuestro carácter. ¿Ves? Entonces no piense que siempre, si le está pasando usted una prueba, si está pasando una situación difícil, no necesariamente fue porque usted pecó, sino porque Dios está formando un área en su vida que está débil. Entonces Dios quiere traer a tu corazón fortaleza, ánimo, quiere aumentar su fe. Entonces no lo piense, no lo vea con esos malos ojos de que, ay, es que es mi pecado. Sí, todos somos pecadores, pero hay circunstancias por las cuales Dios quiere formar áreas en nuestras vidas. Entonces vamos a mirar aquí ejemplos bíblicos. Por ejemplo, José, Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50, versículo 20. ¿Qué vemos ahí? José fue vendido, fue calumniado, encarcelado, y no por pecado propio, sino porque Dios lo estaba preparando para gobernar. Así es que si tú estás pasando una crisis ahorita emocional, económica, ministerial, cualquier crisis que estés pasando, es porque Dios te está preparando para algo grande, algo maravilloso, así como José fue preparado por la escuela de Dios. Y cuando usted es pasado por esa escuela divina, por esa escuela de Dios, Dios te está formando para algo más grande, para que aún puedas aconsejar a otros que están pasando por la misma situación, o para escalar algo.
¿Ves? Entonces no lo vea con malos ojos. Acuérdate de las palabras del apóstol Pablo. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y eso es lo que un creyente tiene que tener en cuenta cuando está pasando por la escuela de Dios. Entonces, José, sus hermanos, ¿qué hacían con él? Le tenían envidia. Sus hermanos no lo querían porque era el consentido de papá. José era el consentido de papá. Entonces, los hermanos dijeron, los llevaron por allá al campo y allá lo querían matar, pero Dios no permitió que lo asesinaran, entonces lo metieron en una cisterna. En esa cisterna, preciso, no había llovido, estaba vacía. Después lo vendieron, su hermano mayor, reargüido con su cochina conciencia, lo saca y lo vende. Se lo venden a Potifar, era un hacendado, y allá lo colocó como mayordomo de la hacienda, y después vino la esposa de Potifar. No era cualquier mujer, era una mujer hermosa, era como decir, perdóname la expresión, como una cuchibarbie, era la esposa de Potifar. Cogió a José y quiso seducirlo, pero José, ¿qué hizo? Lo que tenemos que hacer todos los hombres: huir. Huye por tu vida cuando viene la tentación, viene el pecado. Y huyó, y eso lo llevó a que él fuera a la cárcel, pero Dios en la cárcel también le dio honra a José y lo hizo allá como jefe de los mismos presos. Y allá interpreta el sueño al panadero, y ese panadero años más tarde se acordó cuando estaba en el palacio, y ahí lo sacaron y vino a interpretar el sueño al faraón, y ahí Dios lo hizo gobernador, segundo al mando del gobierno de Egipto. Y él reconoce después, cuando vienen sus hermanos a pedir comida porque vino la escasez, ¿qué hizo? Preservar la vida de toda su familia, y él reconoció que fue Dios el que lo trajo ahí para preservar la vida de su familia. Mira todo el proceso que vivió José. Así de que lo que nosotros hemos vivido no es nada para todos estos hombres que Dios preparó en la escuela de Dios. Así de que si tú no has pasado por la escuela de Dios, prepárate. Prepárate para esa escuela, porque esa escuela es la mejor escuela, que es la que nos ayuda a valorar el ministerio, a valorar la familia, a valorar realmente la iglesia, a valorar realmente las escrituras. Entonces, esa escuela es la mejor escuela. Así de que tranquilo, tranquila, no te estreses más. ¿Ves? ¿Por qué a mí? Porque todo me pasa a mí. Tranquilo. Ya eso no va a ser para toda la vida. Van a ser solamente momentos de formación. Amén. Ahora, miremos aquí rápidamente Job, por ejemplo. Job sufrió sin haber pecado, pero su fe fue refinada como el oro. Job capítulo 23, versículo 10. Vemos ahí a Job sufriendo, un hombre que dice la misma escritura que era un hombre justo. ¿Cuál era el concepto que Dios tenía de Job? Como un hombre justo. Y mire, vino la prueba, vino el desierto, y vieron todo lo que vivió Job. Perdió a sus hijos. Vino una enfermedad terrible. Postrado en el piso, sus amigos vinieron y en vez de darle moral, vinieron fue a juzgarlo, a decir: ese fue por el pecado, porque eres un pecador y tiene que afrontar las consecuencias, y eso le dieron un palo. La misma esposa se levanta, y yo entiendo a la esposa, porque la esposa dirá: pero ¿cómo así mi esposo, que es un hombre de Dios, es un hombre que ora, es un hombre temeroso de Dios, y mire lo que le pasa? Yo no quiero conocer más ese Dios. Yo entiendo a la esposa, ¿no? En nuestra naturaleza carnal, entendemos a la esposa como un hombre de Dios, y allá postrado, murieron mis hijos, mire la situación, estamos en bancarrota y todavía alabando a Dios. No. ¿Cuáles son las palabras de su esposa? ¿Qué? Maldice a tu Dios y muere de ahí, ya no quiero saber más de ese Dios. Pero Job, en medio de su angustia, en medio de la prueba, ¿qué dice?
aunque me mates, yo te seguiré alabando. Y ese debe de ser la oración del creyente. Señor, aunque venga los desiertos, venga las pruebas, venga lo que venga, Señor, te seguiré dando gloria a ti, te seguiré alabando porque tienes un plan maravilloso con todos. Así de que Job se levanta aún en medio de la crisis. Entonces, ¿qué podemos aplicar acá en nuestro tercer encabezado? Que aún en medio de la prueba, Dios es fiel. Él no abandona a sus hijos, incluso cuando el proceso es largo y duro. Así de que si estás pasando la prueba, si estás pasando el desierto, es el momento de que entiendas que Dios es fiel. Y dice la Biblia que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Uno de los atributos maravillosos de nuestro buen Dios es su fidelidad. Amén. Y hemos cantado muchísimas canciones donde hablamos que de la fidelidad de Dios, pero eso es para aplicarlo en nuestras vidas cuando estamos pasando la prueba. Amén. Entonces, ¿qué hacer ante la prueba? Ahora, ya les hablé de las pruebas. Cuando vienen las pruebas, los desiertos por el pecado y cuando vienen también para formación de carácter. Entonces, ¿qué hacer ante la prueba? Primero, ¿qué hace David? Clama, salva, Señor. Eso fue lo primero que hizo David y ahí lo estudiamos en el Salmo 12, 1 y 2. Clama como David, salva, Señor. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Si tú me estás escuchando por primera vez y nunca habías escuchado el Evangelio, hoy te quiero decir que hoy es el tiempo para que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, que te arrepientas de todos tus pecados de corazón y vengas a Cristo. Él es el único medio para llegar a Dios. Él es el canal, Él es el puente para llegar a Dios. Jesucristo es el único medio para llegar a Dios. Así de que si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y crees que Jesucristo murió en una cruz por tus pecados y resucitó al tercer día y que de nuevo vendrá a juzgar y vivos y muertos, serás salvo, dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo primero que hace David? Lo primero que hace David ahí es entender de que tiene que clamar es al que le puede dar la solución y es a nuestro buen Dios. Salva, Señor. Lo segundo que tenemos que hacer es examina tu corazón. Examina tu corazón. Y tienes que hacerte la pregunta, ¿esta prueba es consecuencia de mi pecado? ¿O esta prueba es formativa? ¿Esta prueba es porque tú me estás formando mi carácter? O esas son las dos preguntas que tienes que hacerte. Examina tu corazón y decir en una oración y decirle a Dios, Señor, ¿esto es consecuencia de mi pecado? Señor, ¿es mi pecado lo que me tiene aquí? Si es así, ¿qué tienes que hacer? Pues arrepentirte. Pero si esta prueba es producto de que Dios te está formando el carácter, está formando algún área en ti, pues también tienes que decirle, Señor, gracias, porque ayúdame a formarme. ¿Ves? Entonces, esas son las dos preguntas que tienes que hacerte. Examina tu corazón. Lo tercero que hay que hacer ante la prueba es confiar en la fidelidad de Dios. Él está obrando algo más profundo para ti. Él está obrando algo más profundo para ti. Confía en la fidelidad de Dios. Así como Job, postrado, ¿qué hizo? Siguió alabando a Dios. Que Dios es fiel. ¿Listo? Ahora, recuerde que Dios no te va a dejar así. Él te va a levantar. Amén. Entonces, confía en la fidelidad de Dios. Lo cuarto que vemos aquí, y quiero que lo miramos a través de una cita bíblica, Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Mariluz, por favor.
Haced todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén, hermanita, gracias. Mira lo que entonces, ¿qué hay que hacer? Al medio de la prueba, mure, no te resistas a ese proceso de Dios. Entonces es lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los filipenses. No murmures, no te resistas, sigue ahí clamando, sigue orando. Entonces lo cuarto que hay que hacer es no murmurar. No comenzarse usted a estresar y a hablar mal de los demás, es que todos son impíos, todos son los pecadores. Y no, tranquilo o tranquila, no te estreses, no murmures, no te resistas. Y lo quinto que hay que hacer es que recuerda que Dios va a hacer algo maravilloso. Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Quién lo tiene, por favor? Dice 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, gracias, hermanita. Entonces lo quinto es recordar que Dios terminará lo que empezó en ti. Dios va a terminar lo que empezó en ti. La obra que Dios empezó en ti, Dios cada día la va a perfeccionar hasta el día que Cristo venga por nosotros. ¿Ves? Y el día que Cristo venga por nosotros y estaremos con Él, nunca más estaremos en prueba, nunca más volveremos a sufrir, nunca más volveremos a estar tristes, estaremos gozosos por toda la eternidad y nunca más volveremos a pecar. Esa es nuestra esperanza y es la esperanza del creyente. Amén, mis amados. Entonces, como conclusión de nuestro devocional de hoy, las pruebas son reales. A veces son el fruto de nuestras malas decisiones, como le pasó a David. Otras veces son parte del amoroso trato de Dios, como Job o José. Pero en todas, la actitud debe ser la misma: humildad, fe y obediencia. Hoy, si estás en medio de una prueba, clama como David: salva, Señor, porque el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta que Cristo venga. Amén, mis amados. Entonces vamos a dejar ahí. Si usted tiene algún aporte que nos ayude a este devocional, o si tiene alguna pregunta, con mucho gusto la puedes hacer ahora. Entonces, pueden compartir, hermanos. El hermano Carlos tiene la manito levantada. Uy, hermano, Carlitos, por favor, dinos. Discúlpeme, fue cuando quería leer, no sé. Pero bueno, comentemos al respecto. Sí, en las pruebas son algo particular porque pues muchas veces pensamos que es a causa de un pecado y no es así. Sabemos bien que el Señor, así como un estudiante es probado para ver si aprendió, esa prueba viene para que él se dé cuenta en qué está, y si aprueba el examen, quiere decir que está sobrado, pues que entendió perfectamente y sigue progresando, mientras si no tiene una nota satisfactoria, querrá decir que está pecando porque no está juicioso entendiendo el tema y repasando lo que ha visto. Entonces muchas veces nosotros no sabemos si la prueba viene por una u otra razón. Por eso es necesario tener paciencia y salir adelante en medio de la prueba gozándonos, ya sea que la prueba viene por pecado o por el que el Señor quiere ver lo que es nuestro corazón, porque finalmente nos sirve para formarnos. Seguimos adelante formándonos y entendiendo que la mejor manera de vivir es estando obediente ante las demandas del Señor.
Eso quería decir. Amén, mi amado, muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, pues creo que quedó entendido todo, gloria a Dios por eso. Entonces vamos a terminar con una oración. Carito, por favor, termina orando y vamos a dejar aquí nuestro devocional. Mis amados, muchas gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde. Carito, por favor, termina con la oración. O si quieres decir algo. Mi hermano, ¿ahí me escuchan bien? Sí, señora. Sí, Ok. No, sobre obviamente el devocional agradecerte por el tema y, y pues es confrontante porque lamentablemente muchos de nosotros simplemente, como tú decías, se hacen las cosas en secreto, en lo privado, creyendo que el Señor no ve y, y pues precisamente estamos cobrando, ¿no? Delante del rostro de Dios todo el tiempo. Y pues que Dios nos ayude precisamente a, a actuar como Él realmente demanda de sus hijos y a que podamos pues realmente vivir una vida de obediencia y de amor precisamente al Señor y no crecer siendo pues hipócritas religiosos, ¿no? Que ya bastante pues daño se le ha hecho al cristianismo por nuestros testimonios. Entonces pues que el Señor nos ayude precisamente a vivir piadosamente. Esto, mi hermano. Amén. Muchas gracias, Carito. Sí, tienes toda la razón. Listo, entonces ahora termina orando. Amado Padre Celestial, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, tu pueblo, desde diferentes lugares, y primeramente te pedimos perdón por nuestro pecado, Señor. Perdón por nuestra hipocresía, Señor. Perdón por siempre querer cubrir con nuestras hojas, Señor, y no entender que eres tú, Señor, quien limpia, quien perdona, Señor, que no es a nuestra manera, sino a la tuya. Y Padre, gracias por ese sacrificio perfecto de tu Hijo Jesús, quien fue nuestro sustituto en esa cruz, Señor, pero ayúdanos a entender que eso no es licencia para pecar, para andar como nosotros queramos, Señor, sino por el contrario, queremos actuar en gratitud, Señor, en que un justo morirá por nosotros, Padre. Ayúdanos a vivir realmente piadosamente, a tener un arrepentimiento sincero, Señor, y como nos enseñaba el hermano el día de hoy, que el pecado o cuando venga la tentación, Señor, esa plena conciencia de pensar en las consecuencias y más que incluso las consecuencias, Señor, en entender que el pecado está siempre contra ti y delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a que realmente tengamos un temor reverente por ti y a entender nuestra condición en la que antes estábamos y en la que estamos ahora, Señor. Nos has sacado de tinieblas no para andar en el mismo pecado, sino para anunciar tus verdades, Señor, para vivir piadosamente como hijos que ahora somos tuyos, Señor. Te agradecemos, Padre, y te pedimos que esta palabra esté realmente en nuestro corazón diariamente y que estamos seguros que no volverá vacía, Señor, sino que hará la obra en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a tener corazones enseñables y oídos atentos, Padre, que no entre por un lado y salga por el otro, sino que realmente la palabra esté marcando nuestros corazones y transformando nuestras vidas, Padre. Te agradecemos y te mostramos el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Carito. Bueno, mis amados, entonces firmes y adelante, pues desde el Señor. De la Sin fe. sin temor alguno. Temor alguno. En Sí, Jesús no sí, tenemos. nos ve. Amén, mis amados. Nos vemos mañana, 5:30 de la mañana en nuestro devocional. Bendiciones. Chao. Hasta pronto, buen día para todos.